Bien, me agrada tanto que estemos grabando esto por fin, el segundo capítulo de este audiolibro, El poder de la esperanza. Bien, corramos la intro, por favor, y empecemos con este video y les explicaré de qué va. Venga. Hola, soy Xavier, un chico cool en busca de mejorar el planeta Tierra. Bienvenido a este mi espacio, mi canal de YouTube. Bien, ¿terminaste de ver la intro? Ok. Quiero que analices muy bien ese eslogan y digas quién es Xavier, o sea yo, Saúl, Javier Alexander Ortiz Lea, y por qué dice que quiere mejorar el planeta Tierra. Ok. Porque en sí, por eso hago este tipo de videos, para crear conciencia, ¿vale? Ese es un audiolibro, El poder de la esperanza, es el capítulo segundo de 9. Ansiedad, exceso de futuro. Esto es bíblico. Hay partes bíblicas las cuales te van a ayudar a bajar la ansiedad. Y créeme que está bomba esto. Te lo dejo, el audiolibro, y porfas, ve los créditos, porque en los créditos, tú lo sabes, siempre hay créditos. Algunos dicen que la ansiedad es un exceso de futuro, la depresión un exceso de pasado y el estrés un exceso de presente. Ahora imaginémonos a alguien que tenga todo eso en exceso. Laura era esa persona. Siendo una niña de 5 años, su padre abandonó a su familia para ir tras otras mujeres, mucho más joven que su esposa. La madre de Laura tuvo que trabajar mucho para mantener el hogar. La pequeña pasaba gran parte del tiempo en una guardería mientras mamá se agotaba en sus 2 empleos. Laura frecuentemente oía a su madre quejarse de su escasez de dinero, así que empezó a temer al futuro. Tenía miedo de que su madre se marchara, igual que había hecho su padre. Le aterraba perder su casa, su habitación, su vida. Era incapaz de relajarse. Constantemente sentía que estaba a punto de ocurrir un desastre. Dicho en pocas palabras, era incapaz de controlar sus pautas de pensamientos negativos. 2 años a un ritmo abrumador se cobraron un alto precio en la madre de Laura. Con trabajo, una grave enfermedad. Y falleció pocos meses más tarde. Nuevamente, Laura se encontró abandonada y su inseguridad alcanzó niveles alarmantes. Adoptada por una tía abuela, la niña se crió sin el calor del amor de su madre ni la protección de su padre. Tenía miedo de todo, en especial del futuro. La persona ansiosa sufre inquietud y angustia abrumadoras, lo que dificulta en gran medida que pueda hacer una vida normal. Las preocupaciones más frecuentes son las relaciones interpersonales, el trabajo, la situación económica, la salud y el futuro en general. A menudo experimenta una ansiedad generalizada sin razón alguna. La ansiedad y la depresión son los problemas más comunes de salud mental. En los grandes centros urbanos, 1 de cada 3 personas padece ansiedad. Por desgracia, las cuales condiciones de vida de la gente favorecen estos males y producen una gran dosis de sufrimiento a las personas afligidas y a sus familias. ¿Cómo prevenir y superar la ansiedad? Con frecuencia, los síntomas de la ansiedad no afloran hasta que una situación de estrés produce una crisis. Algunas medidas preventivas fácilmente
aplicables pueden evitar el surgimiento de la ansiedad, así como servir para calmar los síntomas cuando aparecen. Habla acerca de tus problemas. Trata de trabar una estrecha amistad con personas con las que puedas compartir tus experiencias. Quienes viven siempre aislados corren mayor riesgo de desarrollar ansiedad. Si este es tu caso, mantén una buena relación con un familiar o un amigo que pueda suplir tu necesidad de compañía. Relájate. La tensión que acompaña todas las formas de ansiedad y es esencial saber cómo relajarse de manera habitual y sistemática. Utiliza la respiración para evitar la tensión. Es sorprendente cómo unas simples pausas con ejercicios de respiración profunda desde el abdomen hasta el tórax pueden proveer calma en una situación de ansiedad o angustia, evitando así complicaciones. Come adecuadamente. Las investigaciones muestran que evitar la hipoglucemia, bajo contenido de azúcar en sangre, y tomar un desayuno que incluya proteínas ayuda a mantener el equilibrio bioquímico del organismo y prevenir pensamientos que generan preocupación. Así pues, come alimentos sanos y empieza el día con un buen desayuno. Busca grupos de apoyo. Los forman personas con problemas similares. En muchas ciudades existen grupos de terapia organizados. En este ámbito aprenderás mucho de la experiencia de otros, los cuales también pueden comprender tus dificultades. La investigación clínica nos lleva a la conclusión de que las técnicas más exitosas en el tratamiento de la ansiedad se basan en la psicología cognitivo-conductista. Vamos a mencionar brevemente algunas de ellas. Control del pensamiento. Se ha demostrado que es una técnica eficaz, sobre todo en asuntos que nos producen ansiedad. Si, por ejemplo, la razón de la misma es el temor de haber contraído una enfermedad mortal, procura identificar los pensamientos relacionados con este temor. Tal vez la enfermedad de un familiar o cualquier idea que provoque una cadena de preocupaciones que generan ansiedad. Al primer signo de que se aproxime este pensamiento, di no y concéntrate en otra cosa o comienza una actividad que te ayude a desviar la atención. Desensibilización sistemática. Este enfoque consiste en el aprendizaje de técnicas de relajación que ayuden a identificar y afrontar la fuente de la ansiedad. Las probabilidades de éxito son elevadas y el procedimiento es rápido. No obstante, requiere la participación de un psicólogo. Estas técnicas pueden ser eficaces pero superficiales. Muchas veces los problemas relativos a la ansiedad tienen raíces profundas, como en el caso de Laura y su infancia. En tales circunstancias es necesario enfrentar la causa y no solamente los síntomas. Tipos de ansiedad y sus síntomas. En primer lugar, se da el trastorno de ansiedad generalizada. Se caracteriza por presentar 3 o más síntomas de los siguientes en la mayoría de los días de los últimos 6 meses. Sentimientos de malestar o nerviosismo, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño. Otro tipo es la ansiedad con ataque de pánico. Puede incluir 4 o más de los siguientes síntomas en ella. Es posible que surjan abruptamente y alcancen su apogeo en 10 minutos. Palpitaciones cardíacas o latido acelerado, sudor, falta de aliento, temblores o espasmos, escalofríos o sofocos, sensación de asfixia, sentimiento de pánico, dolor o molestias torácicas, náuseas o malestar abdominal. Mareo, sequedad bucal, temor a perder el control o enloquecer, miedo a morir, hormigueo. Causas profundas de la ansiedad.
La experiencia nos enseña que la inseguridad personal y el sentimiento del fracaso son causas profundas de ansiedad. Como veremos, Laura se propuso tener éxito en todo lo que hacía para evitar sentirse insegura y fracasada. Es también como albergar sentimiento de culpa, como si la persona fuera responsable de esos sentimientos. Esto muestra la importancia de perdonarnos tanto a nosotros mismos como a los demás. La inseguridad personal y el sentimiento de fracaso están relacionados con la baja autoestima. Respecto a quien sufre sentimientos de culpa, es importante examinar el pasado y tratar de obtener perdón. Cuando reanudemos la historia de Laura, hemos de notar que el espíritu estaba trabajando en su mente. Ver Filipenses 4, 6-7. Con el propósito de guiarla para que pidiera perdón a quienes había maltratado en el trabajo y para que perdonase a su padre por abandonarla en su niñez. Laura, que acepta a Dios como la fuente del perdón, recibe enormes beneficios a través de la oración. Esta es una experiencia de reconciliación que ofrece un nuevo comienzo. El punto de inflexión. La huerfanita Laura creció. Mientras cursó estudios secundarios, su vida dio un vuelco radical. Su tía abuela, que la había criado, no creía en Dios y había enseñado a su sobrina que el universo y la vida simplemente aparecieron hace miles de millones de años. Para Laura, los seres humanos eran el resultado de un accidente cósmico y veía la existencia como una serie de factores que fueron fruto del puro azar. Por supuesto, estas ideas forjaron su opinión de que la vida carecía de sentido. En su adolescencia, Laura disfrutaba caminando por la playa próxima a su casa. A menudo se paseaba hasta la puesta del sol y luego se echaba en la arena para observar cómo aparecían las estrellas en el cielo. Era una muchacha inteligente y sabía algo de astronomía y cosmología. No ignoraba el hecho de que la existencia del universo dependía de leyes dedicadamente ajustadas y parámetros muy precisos. Sin ellos, toda la realidad que la rodeaba se desintegraría. Observar el cielo estrellado condujo su mente a la extraña conclusión de que si hay un mecanismo como el de un reloj, tiene que haber un relojero. Pero si el relojero no existe y si no hay nada ni nadie que lo crease y gestionase todo, ¿qué sentido tendría la vida de Laura? ¿Qué esperanza habría en el universo mismo? Conforme a su enfoque naturalista, Laura estaba convencida de que no hay no hay vida futura. Sabía que era posible que la Tierra quedara destruida por una tormenta solar o que la especie humana se eliminase a sí misma en una guerra mundial. El universo podría colapsar, derrumbarse sobre sí mismo o expandirse indefinidamente, consumir toda la energía y acabar siendo capaz de mantener cualquier tipo de organismo viviente. ¿Era la vida una ilusión? La mayoría de la gente rehúye pensar acerca de esto, especialmente porque no quiere que su vida esté basada en una ilusión. Sin embargo, terminan haciendo exactamente lo que quieren evitar. Viven de ilusiones derivadas de placeres momentáneos y éxitos pasajeros o de los sueños artificiales inventados por la industria cinematográfica. Los juegos electrónicos u otras formas de entretenimiento. Algunos sienten que es mejor ignorar la dura y fría realidad mientras viven conscientemente una realidad ilusoria. Laura decidió que lucharía para tener éxito e independencia. El abandono y la muerte no le afectarían, pues no viviría para nadie más. Sería una buena profesional. Se ganaría su dinero y después, después le llegaría el fin. Punto. Progresó económica y académicamente, como había planeado.
Una vez terminando su grado universitario, realizó con éxito un máster, consiguió un magnífico trabajo, ascendió en la escala de la empresa y alcanzó una posición muy codiciada. Pese a ello, su ansiedad no desaparecía. Allí, en el fondo de su mente, todavía latía el clamor por una vida con sentido. Sin darse cuenta, Laura acabó transfiriendo toda su ansiedad, su estrés y frustraciones a sus subordinados. Era extremadamente exigente y a veces incluso injusta. El momento decisivo en la vida de Laura tuvo lugar cuando se encontró con una compañera de trabajo que parecía diferente de sus demás colaboradores. Era una persona tranquila, feliz, confiada, que siempre tenía una palabra de aliento que ofrecer. Laura estaba intrigada acerca de la fuente de esperanza que parecía brotar de esa joven. Providencialmente se hicieron amigas. Cuando hablaban, Laura comprendió que el cristianismo es una religión coherente y que la Biblia es un libro fiable cuyos antecedentes históricos se encuentran confirmados por docenas y docenas de hallazgos arqueológicos. Descubrió que la creencia según la cual Dios creó el universo y la vida no es un cuento de hadas. Existen argumentos filosóficos y científicos y coherentes que cuestionan el punto de vista naturalista y ateo que ella venía manteniendo hasta ese momento. Halló numerosos textos bíblicos que garantizaban que Dios existe y sostiene la vida. De todas sus criaturas, fue un descubrimiento muy especial para Laura saber que ella no era parte de un accidente cósmico ni existía por azar. No, era fruto de un plan. Por fin, su vida tenía un propósito. Estaba averiguando de dónde venía, por qué existía y a dónde iba. Pero otro descubrimiento fue incluso más liberador para la joven Laura. Leyendo varios libros, supo que célebres personalidades como Sigmund Freud y Lewis, perdón, habían tenido problemas con sus padres en la infancia y esta relación negativa acabó contaminando sus puntos de vista acerca de Dios. El resultado es que ambos se hicieron ateos. Sin embargo, más adelante, Lewis experimentó una conversión que le produjo una revolución interior, un cambio en su corazón, pensamientos, sentimientos. Lewis superó el pasado y perdonó a su padre. Freud, como es sabio, nunca tuvo experiencia de ese tipo. Siguió siendo ateo, aunque la idea de Dios siempre le preocupó. Laura se vio reflejada en estos dos individuos y en muchas otras personas que atribuyen a Dios las cualidades y defectos que veían en un propio padre. Para Laura, Dios la había abandonado, así como lo hizo su progenitor. Sin embargo, esta percepción no se correspondía con la realidad. El único que la había abandonado era su padre, de carne y hueso. Su Padre Celestial siempre había estado a su lado. Esta es una realidad que también se aplica a ti. No importa cuánto mal te puedan haber hecho durante tu infancia, si sufriste maltrato por parte de alguien cercano a ti o si padeciste alguna grave agresión, Dios no es esa persona. Él es un Padre amante. Solo quiere lo mejor para ti toda la eternidad. Laura finalmente descubrió que Dios existe, que la amaba y que estaba junto a ella. Saber esto eliminó toda su carga de ansiedad acumulada. Aún tendría que aprender muchas otras cosas importantes que depurarían su enfoque y la pondrían en la senda de la recuperación. En cualquier caso, en ese momento, el Espíritu Santo de Dios estaba plantado en una semilla de su corazón. Dos ideas no se le iban de la mente. Necesitaba perdonar a su padre y necesitaba tratar a los demás de un modo diferente. La terapia divina estaba causando efecto en su vida.
Terapia divina. La ansiedad a veces surge por causa del miedo al futuro. Laura estaba aprendiendo que solo Dios conoce el futuro. Esto la condujo a poner su fe y confianza en el Todopoderoso que ama y protege a quienes le aceptan. La terapia divina tiene tres aspectos. Individual. La persona necesita influir en su vida interior, dedicando tiempo a reflexionar en que la vida no se reduce a nacer, vivir y morir. Esta reflexión abre el camino a una perspectiva que va más allá del aquí y ahora. Incluye la comprensión del destino de la vida humana y especialmente del plan de Dios para salvación eterna. Según se explica en la Biblia, esto permite adquirir unos horizontes a largo plazo que ofrecen seguridad en el triunfo final del bien sobre el mal. Como ayuda inmediata, la terapia divina hace uso de la repetición de versículos bíblicos claros que influyen fortaleza. También incluye la meditación basada en las promesas bíblicas, como por ejemplo, 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Salmo 91:7. Social. Dios no solo puede intervenir a través del culto comunitario, servicio religioso en la iglesia, y de las palabras de otros seres humanos. También lo hace mediante el ejemplo y la actitud que muestran las personas. El Espíritu Santo puede utilizarlas para llevar adelante su terapia. Conviene mencionar, por ejemplo, que Dios también puede emplear técnicas cualificadas y estrategias de profesionales cualificados para ayudar a los individuos. Divino. El aspecto divino abarca la creciente relación íntima entre el ser humano y Dios a través de la oración. Esta consiste en hablar con el Creador como con un amigo y consejero, contarle nuestros temores, ansiedad, dudas y problemas, así como expresarle nuestra gratitud por todo lo bueno de nuestras vidas. La oración sincera ha estado ayudando a muchos a crecer en la fe, lo cual es incompatible con la ansiedad y con la incertidumbre. La fe en realidad significa confianza en Dios. Cuanto más llegamos a conocer a Dios por medio de la oración y en el estudio de la Biblia, más desarrollamos esta confianza y más se fortalece nuestra fe. Seguridad respecto al futuro. Una de las dudas que albergaba Laura cuando era adolescente tenía que ver con el futuro. Los libros de ciencia que leía eran útiles en ciertos aspectos, pero no expresaban ninguna esperanza en el provenir de un modo u otro. El universo un día llegaría a su fin. Esto no proporcionaría consuelo a una persona llena de ansiedad. Laura evaluó sus recientes descubrimientos, que Dios existe y que la amaba con independencia de quién era o lo que le hubiera ocurrido en el pasado. Este Dios se revelaba de una manera especial en las Sagradas Escrituras, y hay muy buenas razones para creer que este libro singular es digno de confianza. En sus conversaciones y reflexiones junto a su compañera de trabajo Laura, descubrió que la Biblia contiene más de 2500 referencias a un maravilloso acontecimiento futuro, el regreso de Cristo. El propio Jesús prometió: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Juan 14, 1, 3. En el momento en que Jesús retornaba al cielo, tras pasar 3 décadas en la tierra, morir en la cruz y resucitar, 2 ángeles vinieron a consolar a sus discípulos con estas palabras: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes
y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Hechos 1:11. ¿Cómo? ¿De qué manera? Personal y visiblemente, entre las nubes y rodeado por los ángeles. Será el acontecimiento más espectacular de la historia. Apocalipsis 1:7. Afirma que todo ojo verá a Jesús, creyentes y no creyentes por igual. Laura comprendió que no sería inteligente por su parte de ignorar las diversas profecías relacionadas con el retorno de Jesús que ya se han cumplido. Se convenció de las promesas de que Él volverá. Jesús nunca mintió y Él no jugaría con un asunto tan significativo que ha nutrido la fe y la esperanza y de innumerables cristianos a lo largo de la historia. De hecho, lo que la Biblia enseña es a llevar en el tiempo presente de una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza y de regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 12, 13. Otro tema en el que Laura encontró alivio fue la cuestión en la que se le reconoce como el infierno eterno. En su libro Is Your Soul Immortal? ¿Es el alma inmortal? Robert Leo Odom escribe: supongamos, por ejemplo, que el juez de tu localidad debe sentenciar a un hombre culpable de asesinato a ser torturado continuamente día y noche con agua hirviendo, hierros candentes a fin de que padezca de manera constante el dolor más espantoso. ¿Qué dirían los medios informativos al respecto? ¿Cuál sería la reacción de la gente en general a un castigo de ese tipo? ¿Tiene sentido decir que nuestro Creador, que es un Dios de justicia y amor, podría ser un monstruo de una crueldad aún mayor que esa? La idea del tormento eterno contradice el carácter justo y amoroso de Dios. La Biblia afirma que los injustos serán consumidos. Ver Apocalipsis 20, versículo 8 al 9. Y se convertirán en cenizas. Malaquías 4, 1 al 3. Por su propia elección, como resultado de su rebelión, ¿cómo se ha de entender la expresión bíblica fuego eternos? Explica Odón. No es el sufrimiento el que dice que será eterno, sino que es el fuego que empleó Dios para destruirlos el que resulta eterno en sus efectos. Mediante la palabra inextinguible, Lucas 3:17 pa, quiere decir que ningún ser humano puede extinguirlo ni apagarlo. Un buen ejemplo de castigo, por ejemplo, por fuego eterno, es el que tuvo lugar en Sodoma y Gomorra. Estas ciudades no siguen ardiendo actualmente, quedaron extintas. A Laura le encantó entender eso, pues había sido otra barrera entre ella y Dios, que no había conocido antes. Cuando previamente pensaba que el mito de las eternas llamas del infierno, en su mente no podía ver a su padre, a un padre amante. Era contradictorio y absurdo. Pero la Biblia no tiene nada que ver con ese mito. El futuro presentado para los redimidos en un lugar y un tiempo en los que no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Obviamente, para que Laura superase la ansiedad, también el apoyo profesional resultó muy útil. No obstante, sus conocimientos recientemente adquiridos sobre el Dios de la Biblia y la esperanza en el regreso de Jesús fueron decisivos para orientarla hacia la paz que empezaba a llenar su vida. Ahora ya no temía al futuro, porque sabía que Dios ya estaba allí, esperándola con los brazos abiertos como un buen
padre que nunca abandona a sus hijos. Las soluciones bíblicas para la ansiedad. Encontramos magníficos remedios en textos como estos. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. No te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Deuteronomio 31:8. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmes. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Salmo 94:19. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Isaías 41:10. No se aflijan por nada, sino preséntaselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Filipenses 4:6. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes, que está en el cielo, les da de comer. Y a ustedes valen más que las aves. Mateo 6, 25 al 26.